Gracias, mis estimados, como siempre, por ayudarnos. Y miren, yo estoy, no se nota, pero estoy brincando de alegría aquí donde estoy. Y es que desde marzo 8 del 2020 la iglesia no estaba llena así como hoy. Así que créanme que como pastor eso es algo de gran alegría para mí. Hay algunas personas que de hecho están de pie todavía. Si usted tiene un puesto vacío al lado suyo, por favor levante su mano porque así me ayudan a identificarlos. Y a las personas que están llegando, las personas que están de pie, pueden ver las manos. Ayúdenme por favor a ubicar a aquellos que hay varias sillas aquí hay 2, 3. Bueno, son de los músicos algunos, pero otras sí están aquí. Qué bueno. Así que también a partir, ya tenemos varias semanas de estar haciéndolo, pero hoy todos los muchachos entre 11 y 15 años, hay un programa especial para ellos en el primer salón. Creo que la mayoría de ustedes saben, pero después de esa puerta, ahí está el Ministerio Infantil y el Ministerio de Jóvenes. Así que todos los adolescentes de 11 a 15, por ahí, están bienvenidos, son bienvenidos en un salón. Si usted tiene hijos menores de 10 años, también tenemos un plan, un programa desarrollado para los niños hasta los 10 años. Miren, tanto Iris, aquí está Iris, está a cargo de Vidayut, y Vanessa hacen un trabajo espectacular. Es algo que, créame, no se está improvisando con sus hijos allá. Así que si usted tiene niños hasta los 10, 11 años y tiene adolescentes de 11 a 15, le invitamos a que por favor los traiga a la iglesia y que participe de esto. Miren, la palabra sembrada temprano en la vida de un ser humano tiene efectos totalmente diferentes que si los escuchamos ahora de adultos. Y yo soy un fiel testimonio de eso. Mi madre, a pesar de lo necio y que éramos mi hermano y yo, nos llevaba a la iglesia todos los domingos, desde los 6 años. Y esos principios, esos valores ahí sembrados, siempre estarán ahí. Así que traiga a sus hijos. A veces, miren, les voy a decir algo, patalean, mira para arriba, tuercen la boca, tuercen los ojos, tuercen las orejas, tuercen todo. Y pareciera que no quieren venir. Y a lo mejor le han vendido la idea a sus otros compañeros de su edad de que a la iglesia van los aburridos. Pero créame, la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Así como la lluvia, dice el profeta Isaías, desciende del cielo a la tierra y no vuelve al cielo, así será mi palabra, la que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que le envíe, dice el Señor. Créame que eso es también una realidad en una clase, no en la predicación, en la clase de escuela dominical, porque ahí también se predica la palabra. A una forma mi esposa estaba preparando y era con crayones y tape y papel, pero ¿saben qué era? La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es lo que van a hablar. Así que traiga a sus hijos. Y bueno, hoy es el día más importante, que lo he dicho 1000 veces, usted me ha escuchado. Es el día más importante del calendario cristiano. Todos aquí somos cristianos, este es el día más importante del calendario. Y qué bueno que usted haya hecho un alto y haya disfrutado el viernes, sábado, y a lo mejor de aquí sale a seguir disfrutando. Pero qué bueno que hizo un alto y vino a la casa del Señor. Porque después de todo, esto es lo que le da sentido a todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Así que, bueno, yo quiero hoy compartir, realmente espero que pueda ser conciso en lo que hoy quiero hablar con ustedes. Y algunos se preguntarán por qué escogí este texto en un día como hoy, el día de la resurrección. Normalmente uno puede hablar de los últimos capítulos de cualquiera de los 4 evangelios que habla acerca de la resurrección de nuestro Señor. Pero este texto tengo un par de semanas de estar en mi corazón meditando y me llama la atención de que es uno de esos momentos en donde está el Señor solamente con sus discípulos. Algunos eruditos piensan que estaban algunas de las mujeres que ayudaban al grupo en alimentarlos y en cuidarlos, algunos, pero la verdad es que no lo dice el texto,
pero seguro estaban los discípulos, los apóstoles. Fue un momento de enseñanza único para ellos, especial. Y vamos a notar la conversación de lo que está pasando. Por favor, si tiene su Biblia, vaya conmigo a Lucas capítulo 8, en el verso 22 al 25. Vamos a leer solamente esos 3-4 versos. Y ahí está la historia que quiero resaltar, y vamos a ver 3 cosas. Dice, cierto día, y usted puede leerlo también en la pantalla si no tiene. Dice, cierto día Jesús le dijo a sus discípulos, déjenme nada más ayudarle, todo ese día se la habían pasado viniendo enfermos y personas con necesidades, buscando a Jesús para que Jesús los sanara, para que Jesús hiciera algo por ellos. También todo ese día Jesús había estado enseñando a la multitud. Era tal la cantidad de gente que dice que era algo que no fue una vez, varias veces. Jesús le pedía a alguno de los pescadores que le prestara un poquito de su tiempo, de su barco, para que Jesús se sentara en el barco y desde la orilla, sentado en el barco, enseñara a la gente que estaba en la playa. Esto, para los que no saben, no es una playa del Salado, es un lago realmente, pero es un lago que tiene características interesantísimas y veremos que se forman hasta como medio tormentas huracanadas en este tipo de lagos. Pero estuvieron todo el día trabajando y por lo tanto, si usted hace algo desde muy temprano en la mañana y termina muy tarde en la noche y come parado, así rápido, usted sabe que a las 6, 7, 8, 10 de la noche ya sus ojos se van a ir cerrando solitos, ¿verdad? Es lo que normalmente sucede cuando uno trabaja muy arduo en un día. Y dice que ya se estaba acabando el día y dice, Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. El lago tiene aproximadamente unos 5 millas o por lo menos como unos 7 kilómetros de ancho y ellos querían ir de un lugar a otro, de un extremo al otro. Y dice, así que subieron a una barca y salieron. Verso 23. Y mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta, precisamente porque había estado todo el día trabajando. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago y la barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Miren, Mateo, este relato aparece en Mateo y aparece también en Marcos, además de Lucas. Mateo utiliza una palabra bien interesante para describir la tormenta. La palabra en griego que nosotros hoy en día usamos para decir sismo, para decir terremoto. ¿Qué les parece? La palabra griega, que es algo así como sismo también, así suena en el original, es la que usa Mateo para describir. ¿Y saben qué? Lucas no estaba en ese barco, Mateo sí. Así que si Mateo escogió esa palabra, puede ser que definitivamente no era un vientecito que les despeinaba. No era un poquito de lluvia que simplemente les mojó las túnicas. Era una tormenta realmente complicada, al punto de que estaban en peligro. Ahora bien, ¿qué está haciendo Jesús? Durmiendo. Verso 24. Sigue la historia conmigo, ¿verdad? Dice, los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Ahora bien, se cree que de los 12 discípulos, por lo menos, mínimo, 7 eran de profesión pescadores de ese lago. O sea, eran personas que desde niños hasta la edad que tenían, vivían del lago, al lado del lago. De hecho, el punto donde estaba predicando era Capernaum, se cree, se entiende, y esa era la casa de Pedro y del hermano de Pedro, Andrés, y también de otros de los pescadores. O sea, ellos vivían al lado del lago, ellos vivían en el lago trabajando, esa era su profesión. Era gente que sabía nadar, sabía cómo ese lago se comportaba. Sin embargo, a pesar de tener mucho conocimiento de este lago, ellos dijeron, esta tormenta no es cualquier tormenta. Y miren, no vamos a hablar mucho de geografía, pero el lago de Galilea es un lago que está debajo del nivel del mar
y está rodeado en una gran parte, especialmente en el norte del lago, por montañas bastante altas. Algunas tienen hasta nieve permanente en su cima para que vea lo alto que son estas montañas. Y entre montaña y montaña se forman unas especies como de canales que por ahí corre el viento. Así que ese tipo de geografía hacía que un viento que de repente surge de alguna de esas entre montañas, en esos espacios entre las montañas, se formaban esos carriles donde venía el viento y provocaba de manera repentina una tormenta que podría ser peligrosa. Y no era predecible, a diferencia del océano. No hay montañas, cuando usted está a 10 kilómetros dentro del océano, ni hay montañas alrededor, así que es muy diferente el comportamiento del océano. Los lagos son muy peligrosos. Yo no sé si alguno de ustedes se acordará de una noticia de un famoso carguero que se hundió en el lago Superior. Bueno, eso fue hace unos años atrás, pero era una mole, una cosa gigantesca, como los barcos que pasan dice esto, no hay forma que se hunda. Bueno, un día, literalmente, el viento lo dobló así en 2 pedazos y se partió. Ahora bien, usted dice, esto era un palillo de dientes. No, era un buque de 700 pies de largo, de acero, que costó no sé cuántos millones de dólares hacerlo y transportaba acero, hierro. Así que era una mole que por 17 años había funcionado perfectamente, pero se partió por la mitad en un lago. ¿Qué les parece? Porque eso es lo difícil de los lagos. Uno cree que en los lagos no se pueden formar tormentas. Bueno, no es exclusivo del lago de Galilea. Hay bastantes lagos que son peligrosos. Y de repente ellos le dijeron, ¡nos vamos a ahogar!, gritaron. Ahora bien, quizás esto lo que estaban diciendo eran los que no eran pescadores. Quizás, no sabemos. Pero lo cierto es que todos estaban asustados. Cuando Jesús se despertó, escucha esto, reprendió al viento y a las tempestuosas olas, y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Aleluya. Ahora bien, recuerde, antes de pasar al verso 25, recuerde, ¿quiénes eran los que estaban en el barco con él? No eran personas que dudaban quién era Jesús. Eran sus discípulos. Aquellos que lo habían visto multiplicar, como vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Dani habló de cómo se multiplicó el pan y los peces de un chiquillo. Bueno, y que comieron, y dice que repartieron y les quedaron 12 cestas. Bueno, esos que recogieron las cestas, esos que vieron a otros ser sanados, otros endemoniados ser libres, ciegos recobrar la vista. Miren lo que dice el verso 25. Recuerden, Jesús acaba de calmar la tempestad. Entonces les preguntó Jesús, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. Y noten la pregunta que se hacían. ¿Quién es este hombre? Recuerde, ¿quién está haciendo esta pregunta? Los discípulos. No la multitud. No los religiosos, líderes religiosos incrédulos opuestos a Jesús. Eran discípulos que habían caminado con él, que el Señor los había, dice, después de orar toda una noche, Dios los llamó, Jesús los llamó y los seleccionó y los llamó apóstoles y los escogió por nombre. Esos eran los que estaban en el bote con él. Sin embargo, esta pregunta es la pregunta que a mí, cuando leía esto, y por eso les dije que aunque yo hubiera podido escoger cualquier texto de Lucas, Mateo, Marcos o Juan de los últimos capítulos que hablan acerca de la resurrección, este verso fue el que me hizo boom en la cabeza, porque note quién estaba haciendo la pregunta. Son los discípulos, son los apóstoles. Se preguntaron, ¿quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros, cuando da una orden, hasta el viento y la ola y las olas lo obedecen. ¿Entiende cuál es el propósito de este mensaje hoy? ¿Sabe? En todo este planeta donde hay una comunidad cristiana están celebrando hoy
la resurrección. Como les dije, es el calendario cristiano en todo tipo de denominación cristiana, ¿ok? Desde los ortodoxos en el oriente, los católicos, los protestantes, los neoprotestantes, todos los que se llaman de alguna u otra manera cristianos, hoy están celebrando la resurrección de Jesús. Es más, entre los extremos de la cristiandad se dividen en dos grandes, los muy liberales y los muy fundamentalistas, así se le dice. Saben que ni uno ni otro, ninguno de los dos extremos ni en el medio, niegan dos cosas acerca de Jesús. Por ejemplo, los liberales, los teólogos o la cristiandad liberal niega todo en la Biblia excepto dos cosas. ¿Saben qué? Que Jesús nació de una virgen y dos, que Jesús, adivinen cuál es la segunda, Jesús resucitó. Porque si ellos niegan su nacimiento virginal o niegan su resurrección corporal, simplemente ya dejan de ser cristianos. Por eso es que no pueden negarlo. En medio de eso van a negar cualquier cosa. Algunos de ellos piensan que la Biblia es como el libro que escribió Cortázar, o sea, un escritor cualquiera. Un libro más. Pero no niegan la resurrección de nuestro Señor. Porque es un hecho fundamental para definirte como cristiano. Si ya tú dices, Él no resucitó, entonces mejor decide creer otra cosa. Lo que quiero decirles es que todos celebramos, recordamos que Jesús resucitó. La pregunta que a mí me hace boom un día como hoy, yo sé quién es ese que resucitó. ¿Quién es este hombre? Esa pregunta es algo que me hace reflexionar demasiado. Yo mismo me hago esa pregunta, ¿quién es Jesús? Saben, hoy mucha gente tiene una opinión, todo el mundo tiene una opinión de quién es Jesús. Pero realmente me preocupa muy poco la opinión de aquel que no dice creer en Jesús. Pero sí, como pastor, como alguien que Dios me ha dado la responsabilidad de pararme frente a ustedes, y ustedes me han dado ese privilegio, han aceptado ese ser parte de esta comunidad, para mí, es de vital importancia que nosotros podamos definir quién es Jesús para nosotros de una manera correcta. Porque de allí, de esa respuesta, depende todo lo demás. Y todos nosotros, escuche esto muy bien por favor, todos nosotros, todo cristiano llega a un momento decisivo en su vida, causado quizás por alguna dificultad o algún problema, como en el caso de los discípulos. Pero sea cual sea la causa, todos nosotros llegamos a un punto en nuestra vida de inflexión, donde vamos a tener que decidir que lo que yo he oído acerca de Jesús, de lo que yo he leído acerca de Jesús, de lo que me han contado acerca de Jesús, de lo que quizás hasta he visto acerca de esta persona, miren, es conocimiento todavía, información. Por favor, note esto, podemos tener mucha información acerca de Jesús. Y si usted tiene años de estar en la iglesia, tiene mucha más información. Algunas correctas, otras deformadas, pero tienen bastante información. Y recuerde esto, podemos tener un concepto o un cúmulo de información de quién es Jesús, pero todos nosotros vamos a llegar a un punto en donde ese punto ese punto coyuntural ahí, ese punto de decisión donde vamos a tener que elegir si lo que yo sé de esa persona llamada Jesús, yo voy a elegir creer, confiar y descansar en eso y poner mi vida en eso. Algunos de ustedes dirán, ya yo hice eso, y quizás es cierto. Pero también me he dado cuenta después de un tiempo de ser pastor y de estar en el caminar con el Señor y de ayudar a otros a crecer, de que hay algunos que creen que ya pasaron ese punto, pero no lo es. No es así. Y hágase esta pregunta. ¿Quién es ese hombre para ti?
Recuerde, haga esa información, pero ahora pregúntese, yo he llegado a ese punto en donde yo voy a ese momento clave en la vida en donde yo voy a agarrar, a decidir confiar en su carácter, confiar en su bondad, confiar en su amor, confiar en su sabiduría. O voy a seguir creyendo que está bien, yo creo en Él, pero tengo mis otros recursos donde yo confío. Miren, quiero resaltar 3 ideas para ir aterrizando en este texto. Y la primera, ahí está en el verso 25, ahí está la enseñanza, porque hasta ahora todos entendemos lo que pasó. Estaban en el barco, entraron al lago, hubo una tormenta, Jesús estaba durmiendo, la tormenta era seria, se iban a ahogar, lo despiertan y le reclaman. ¿Saben? En el relato de Marcos agrega algo más que no está ni en Lucas ni en Mateo. Dice la pregunta, ahora lo vamos a leer, pero no es importante ponerlo ahí. Dice, ¿te importa si nos morimos? Miren la pregunta que les hace. ¿Realmente te importa si nos ahogamos? Una pregunta bastante acusadora, bastante atrevida. ¿Te importa si nos morimos? Y aquí está lo que Jesús hace. ¿Qué es lo primero que Jesús les dice? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está la fe de ustedes? Miren, cuando se habla de la fe, y podríamos hacer una prédica entera, una serie de mensajes sobre la fe, muchas veces pensamos que la fe es como una emoción, que yo voy a sentir tener fe, que se va a producir espontáneamente en mi vida, que yo puedo, aún si tengo a alguien al lado mío, esa persona me puede contagiar de su fe. Miren que como si la fe fuera algo contagiosa o si fuera algo que está en función de las emociones. Miren que Jesús no los reclama y les dice, ¿por qué no tienen fe? Escuchen esto. Él les pregunta es, ¿dónde está? Y es una pregunta diferente. Déjenme llevarla a la primera idea que quiero, para no seguir tratando de confundirlos, porque no quiero confundirlos, quiero que tengan una idea clara. Mis amados hermanos, escuche por favor. La fe no es algo que usted va a ir sintiendo. No es algo emocional. No es algo que uno reacciona. La fe es una respuesta. La fe es una decisión. La fe es una acción, no es una reacción. La fe es algo que nosotros decidimos. Miren, usted elige creer. Quiero que entienda eso. Por eso Jesús no les dijo, no tienen fe. Les pregunto es, ¿por qué? ¿Dónde está su fe? ¿Por qué están eligiendo otra cosa? ¿Qué están mirando? ¿En qué están poniendo su mirada? ¿Cuál es lo que los está llevando a tomar otra decisión? ¿Y saben qué pasa? Ellos estaban siendo prisioneros. ¿De qué? Del miedo. Estaban siendo secuestrados, como dice mi esposa muchas veces, por sus emociones. El miedo y sus emociones los estaba paralizando de tal manera que no podían accionar correctamente. No podían responder, estaban reaccionando en su estado emocional. Y cuando las emociones son difíciles, porque la tristeza, el enojo, la preocupación, el resentimiento, la desilusión, la frustración, por decir algunas,
Son emociones que nos paralizan, nos congelan, nos inutilizan y hacen que no elijamos tener fe. Y es bien importante que nosotros comprendamos eso. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé, yo ya no pregunto eso. Ya yo dije que nunca más iba a preguntar si usted se acuerda de algo que yo prediqué. Por salud propia. No por usted, por mi salud mental y emocional, yo no pregunto eso. Pero hace un tiempo atrás prediqué de que una de las cosas que debemos hacer cuando estamos es no entrar en pánico, no haga nada. Hasta puse, a lo mejor se acordarán, puse las instrucciones de qué se hace en un incendio o un terremoto. Y la primera era, ¿se acuerda alguien? Ay, gracias. Gracias, Alvin. Manténgala. ¿Sabe? Si hay un incendio, un terremoto, ahora yo les decía en esa ocasión, mantener la calma, ¿apaga el incendio? No, para nada. Mantener la calma hace que el terremoto se detenga. Para nada. El terremoto va a seguir. El incendio va a seguir. Mantener la calma no apaga el incendio. Mantener la calma no apaga el terremoto, si se puede usar la expresión de apagar. Pero lo que sí hace mantener la calma es que te permite, ¿qué? Pensar. Y tu probabilidad de sobrevivir, ¿qué pasa con ella? Aumenta significativamente si usted mantiene la calma. ¿Se acuerdan de ese mensaje o no se acuerdan de ese mensaje? Si no, puede verlo en YouTube todavía. Pero qué interesante. Aunque eso es lo que dice el manual de qué hacer en caso de terremoto o en caso de incendio, la Biblia también dice lo mismo. Mantengan la calma, no se angustien. Estábamos hablando de Filipenses capítulo 4, no voy a decirles más por el versículo, pero porque predico desde entonces. Pero mantener la calma, ¿saben qué es eso? Es cuando cuando hablo de mantener la calma aquí en esto, es comenzar a elegir creerle a Dios. Comenzar a tener fe. Preste atención a lo que voy a decir. Cuando yo elijo creerle a Dios, no necesariamente resuelve el problema. No necesariamente se resuelve la enfermedad o la crisis en la familia o la crisis en tu trabajo o la crisis en tus emociones internas. No necesariamente cuando tú eliges creer se resuelve. Pero algo sí pasa. Estás dando los pasos en la dirección correcta. Y la primera cosa es entender que, ¿dónde está tu fe? Hay algunos de ustedes que están en este momento en una circunstancia que los puede tener, como dije hace un rato, triste. Una tormenta que lo tiene triste, una tormenta que te tiene enojado, una tormenta que te tiene frustrado, que te tiene desalientado, desanimado, que te tiene, ¿cómo? Puede ser. Y hay algunos que están diciendo, y a Dios ni le importa esto. Preste atención. Si usted está diciendo, hoy no lo estoy acusando. Por favor, yo he pensado así también. Lo que hoy yo quiero decirte al traerte este mensaje, no es acusarte por actuar como los propios discípulos, recuerden. Lo que hoy quiero animarte es a que no sigas manteniendo esa actitud y mantén la calma, pon tu fe en Él. Miren, la fe es una elección. Uno elige creer. No espere sentir para creer. No espere ver para creer. Dice la Escritura que Abraham salió de Ur sin saber a dónde iba. Interesante, sin embargo, empezó a caminar. Abraham, cuando Dios le dice, dame tu hijo, Abraham, ¿saben qué hizo? Se levantó, dice la Escritura, muy de mañana y agarró su mula y agarró a su hijo y comenzó a caminar a la montaña. Yo dije, ¿qué tipo es este?
Y dice el escritor Pablo, reflexionando sobre ese evento, dice, y no es que Abraham quería matar a su hijo, es que Abraham sabía que en algún momento Dios iba a hacer algo. Y aún si tenía que matarlo, Dios era suficiente para resucitarlo, dice. O sea, miren la manera en la cual Abraham andaba. Ahora algunos de ustedes dirán, Abraham, pero pastor, es el padre de la fe. No me ponga ese estándar tan alto. Yo soy Raulito. ¿Verdad? Uno puede decir, ¿cómo me van a comparar con Abraham? Pero ese es el de la Biblia, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero a donde voy es esto. Todos podemos elegir. Y aquí está lo primero. La fe es una elección. Recuerde eso. Ahora bien, hay una gran verdad en esto. Y es que la fe es una elección, pero la fe no puede ser puesta en cualquier cosa. Hay que ponerla ¿en dónde? En Jesús. Mi maestro, mi mentor decía una y otra vez, no le digas a tu problema qué grande es tu... dice, no le digas a Dios qué grande es tu problema. Dile a tu problema qué grande es tu Dios. Pero la esencia primaria donde nosotros debemos poner nuestra fe es en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Él es el que tiene el poder. Ninguno de nosotros tiene el poder para hacer nada sobrenatural. Él sí. Lo que hacemos, esto lo escribió alguien y me pareció tan válido. Lo que hacemos en la crisis siempre depende de si vemos las dificultades a la luz de Dios o vemos a Dios a la sombra de las dificultades. ¿Cuál es nuestra perspectiva con respecto a Dios en medio de las circunstancias? Es lo que determina el resultado. Y por eso les digo, hey, pare de ir en una dirección de desesperación. Si sus emociones son difíciles, porque las emociones son difíciles, volviendo al punto 1, y sabe que ahí es donde viene la herramienta más espectacular que Dios nos ha dado, y eso es Espíritu Santo. Y a través de la oración, el Espíritu Santo va tomando el control de nuestras emociones. Y la ira, el enojo, la tristeza, la frustración, la desesperanza y cualquier emoción que usted sienta, el Espíritu Santo tiene la capacidad de ayudarnos a que no nos esclavice, nos paralice, nos secuestre. Muy por el contrario, sobreponernos a esas emociones y confiar, elegir, creerle a Jesús en medio de la tormenta. Miren, cuando uno está en medio de una tormenta, ya le dije, un incendio, un terremoto, una crisis en el trabajo, en la familia, en la salud, diga usted, mencione la que usted se le venga a la mente. Una de las cosas más recurrentes. Vuelvo, insisto, ¿quiénes eran los que estaban en ese barco? Recuerde, eran los que habían visto a Jesús hacer muchos milagros. No, este no era el primer día que... ¿Cómo es que tú te llamabas? Despierta. No, mira, oye. No. Ellos sabían muy bien lo que Jesús era capaz. De hecho, lo despertaron para que hiciera algo, ¿verdad? Así que ellos creían en algún grado que Él podía hacer algo. Pero al mismo tiempo estaba diciendo, a este no le importa que nos muramos. Y recurrentemente, sé que es un pensamiento que no es único y exclusivo de esos 12 hombres quizás que estaban en ese barco con Jesús. Y no es exclusivo de ese momento en el primer siglo allá en el mar de Galilea. También es hoy en la ciudad de Panamá, en un lugar en Condado del Rey, en un centro comercial, mi condado, en el local 30, 31 y 32. O sea, aquí. ¿Verdad? Es posible que hayan personas diciendo, no te importa lo que está pasando en mi familia, no te importa lo que está pasando en mi vida, no te importa lo que está pasando. Un teólogo reconocido del siglo pasado dijo esto acerca de ese verso y de esa expresión. R.C. Sproul dijo,
Su pregunta no era realmente una pregunta, era una acusación tenuemente disimulada. Ellos estaban en realidad diciendo, a ti no te importa nuestra suerte. Ellos estaban acusando al Hijo de Dios de falta de compasión. Este atroz ataque contra Jesús es consistente con la costumbre de los humanos hacia Dios. Dios tiene que escuchar quejas como estas de una humanidad ingrata todos los días. El cielo es bombardeado con las constantes acusaciones de gente airada. A Dios se le acusa de falta de amor, de crueldad, de lejanía, como si Él no hubiera hecho suficiente para probar su compasión por nosotros. Es tener la habilidad de sentir el dolor de otro y hacer algo, porque no es solamente si yo siento solo el dolor de otro, yo tengo es lástima de esa persona. Estoy sintiendo el dolor de él y me da lástima. Cuando a esa lástima le añado acción a favor de, entonces tengo compasión. Bien importante esa definición. Y lo están acusando de que él ni siquiera era indolente y además no tenía la absoluta compasión. Este atroz ataque contra Jesús es consistente con la costumbre de los seres humanos hacia Dios. Ven que Sproul está diciendo, esto no es nada más del siglo XXI. Dios tiene que escuchar quejas como estas de la humanidad ingrata todos los días. El cielo es bombardeado con las constantes acusaciones de gente airada. A Dios se le acusa de falta de amor, de crueldad, de lejanía, como si Él no hubiera hecho lo suficiente para probar su compasión por nosotros. ¿Qué le parece? Yo estaba meditando en esas palabras de este señor y la verdad es que quiero volver a decirles esto. Tú sí le importas a Dios. Tú sí le importas y Él te ama. Y le importas tanto que el problema más grande que tú has tenido no es el que tú tienes ahora, aunque tú puedas decir, ay pastor, usted no sabe de qué está hablando, porque yo sí lo estoy viviendo. Puede ser que usted esté experimentando un momento muy difícil en su vida. No voy a minimizar las circunstancias porque ni las conozco, así que sería tonto hacer eso. Pero sí te puedo decir que aunque difícil sea lo que estés pasando, tú tenías un problema más severo. Y yo también. Y esa era la eterna separación, el eterno resquebrantamiento de nuestra relación con Dios. Producto de nuestra propia maldad y deseo de alejarnos de Él. ¿Y saben qué hizo Jesús? Cuando éramos incapaces por nosotros mismos, cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él murió por nosotros. Así que quiero decirte, tú le importas a Dios. ¿Saben por qué alguien habla así? Alguien habla así cuando sus emociones lo han secuestrado. Alguien habla así cuando sus emociones lo están paralizando. Alguien habla así cuando sus emociones lo han amordazado. Pero si hoy tú dices, voy a elegir creer, y voy a elegir creer en la persona de Jesús, porque sé que le importo, porque sé que me ama, y es mucho más que palabras, como decía hace un momento nuestra gente de música. Eso es mucho más que una canción. Él se dio por nosotros. Dijo el escritor, dice, no hay amor más grande que este, el que da su vida por sus amigos. Le importamos. Quiero leer este verso, lo acabo de parafrasear, pero quiero leerlo porque me parece tan importante en un día como hoy. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios
fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Ven, su resurrección es todo para nosotros. No voy a explicar este texto porque entonces sería otro mensaje. Pero sí quiero decirte, número uno, elige. No sigas reaccionando a las circunstancias, a los problemas, a las situaciones difíciles de tu vida. Elige creer. No esperes sentir. No esperes, yo no sé ustedes, pero yo tengo que entregar un trabajo de la universidad. Pregúnteme cuánto siento ganas de hacerlo. Si yo hiciera lo que siento, vería Netflix todo el día. Y cuando me dé sueño, dormiría el resto del día. Y entre dormir y ver televisión, comería. ¿Qué les parece? Si solamente hiciera lo que yo quiero. Se nota. Imagínense si lo hiciera siempre. ¿Verdad que? Ahora bien, la vida no puede ser lo que uno quiere hacer siempre. No espere sentir para entonces hacerlo. Elija, escoja creer. Creer no en usted mismo. Ese es un cuento errado, bastante fallado. Hey, ese es otro mensaje que me va a escuchar después. Pero es una trampa. No se trata de creer en nosotros mismos. Se cree, ¿saben quién? Yo creo en el que está en mí. Ese sí creo. Y ese que está en mí me da una identidad. Es muy diferente. Pero bueno, ese es otro mensaje. A donde voy es esto. Elija creer, pero no elija creer en cosas ni en gente. Elija creer en Jesús. Porque tú le importas y Él te ama. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Mis estimados músicos y cantantes, les animo a que me ayuden, por favor. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por tu perfecta y maravillosa obra a través de tu Hijo Jesús por nosotros. Señor, yo sé que hay algunos de los que estamos aquí que, igual que los discípulos, el tamaño de los problemas, el ruido de las paredes cayéndose, nos han asustado, hemos entrado en pánico. Señor, pero hoy estamos aquí escuchando tu palabra y entendemos que nos llamas a elegir creerte, a elegir, a tomar la decisión de poner nuestra confianza en ti, a que eso que sabemos de ti, que eres bueno, sabio, amoroso, podamos construir a través de la confianza puesta en ti una vida sobre esa base. Ayúdanos, Señor.